Hola, ¿qué tal? Vamos a ver ahora lo que serían las listas desplegables. Es decir, vamos a hacer referencia de una hoja de Excel que le vamos a llamar elementos de la lista para que nos muestre un menú en esta hoja que vamos a trabajar, que es BD, que es donde tenemos la base de datos de una lista escolar. Aquí asumimos que tenemos a 142 alumnos. Es una base de datos pequeña realmente, pero para fines prácticos nos va a funcionar. Tenemos 142 alumnos que viene apellido paterno, apellido materno y un nombre. ¿Sí? Y de este lado tenemos también dentro de las columnas en qué plantel están registrados. Tenemos ahí dos variantes, uno es Torre y otro es Vallarta. Y tenemos el semestre en el cual están ellos cursando su licenciatura, su promedio y su sexo femenino o masculino. Son datos muy simples y muy básicos. Lo que vamos a aplicar en la lista desplegable va a ser al momento de elegir la licenciatura que cada uno de ellos cursa. ¿Cómo hacemos esto? Bien podríamos decir, bueno, en este punto vamos a hacer que existen 6 licenciaturas diferentes y vamos a capturarlas. Supongamos que este primer alumno estudia informática. ¿Sí? Se fijan, yo lo escribo como informática con acento. El siguiente también estudia informática, pero lo escribo sin acento. De momento pareciera que no influye en nada, pero en Excel hay que tener mucho cuidado. Un acento va a cambiarnos totalmente el valor. Es decir, para Excel, un alumno que estudia informática con acento en la A y un alumno que estudia informática sin acento en la A están estudiando dos cosas totalmente distintas. Por eso debemos de cuidar la integridad de los datos. Al momento de manejar bases de datos o grandes cúmulos de información, requerimos que la información sea muy clara y muy precisa, porque después necesitamos entregar informes, tablas y reportes que no nos varíen con la escritura de quien haya capturado la información. ¿Qué pasa si yo, por azares del destino, pongo informática con K y también pongo info? Imagínense que quien está capturando no tiene esa delicadeza de seleccionar exactamente la palabra que debe de ser. Cuando queramos hacer una estadística de cuántos alumnos estudian informática, vamos a tener toda una diversidad de valores para la misma licenciatura. Caso de ejemplo, ya podríamos llamarlo en nombres de materiales en el laboratorio, nombres de productos que vayamos a listar, medicamentos o cualquier tipo de dato que ya esté establecido o estandarizado dentro de una base propia o en una base laboral. Entonces, por ello, vamos a deshacernos primero de estos errores de escritura, y nos vamos a ir a una pestaña aparte que deberíamos de crear primeramente. Aquí ya la tengo hecha para efectos prácticos del ejercicio, donde yo le llamé elementos de lista. ¿Qué es este elemento de lista? Me va a contener los datos de licenciatura. Tengo 6 licenciaturas diferentes. Tengo plantel, 2 planteles diferentes. Y semestres son los semestres en los cuales se imparten las licenciaturas. Ahorita nos enfocaremos nada más para el ejercicio práctico en estas variantes. Ya tengo definidos deporte, electrónica, informática, nutrición, psicología y química. ¿Sí? No tengo más licenciaturas que capturar, no tengo más licenciaturas que yo imparto para este ejemplo. Por lo tanto, voy a basar mi integridad de datos en esta lista. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero que nada, vamos a cambiar de la cinta de opciones que estamos en inicio, nos vamos a ir hasta la parte de datos. Ahí en datos
nos vamos a ir casi al final, en donde viene este pequeño icono que es validación de datos. ¿Sí? Seleccionamos aquí y nos va a mostrar tres opciones. Vamos a elegir la primera, validación de datos. Nos va a abrir un cuadro de diálogo en el cual nos dice, ok, ¿qué quieres permitir? Yo le voy a decir, ¿cualquier valor? No. Ahorita nuestras celdas están como cualquier valor. Recuerden, si me voy a la base de datos original, voy a cerrar un poco esta. Aquí yo no tengo ninguna restricción, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Primero, seleccionamos toda el área que vamos a aplicarle esta regla. Como lo hemos visto en ejercicios pasados, primero hay que seleccionar toda el área que vamos a aplicar. Ahora sí, nos vamos a esta parte, validación de datos, y aquí me dice, tú tienes o estás permitiendo cualquier valor, y yo no quiero eso, precisamente quiero hacer una lista. Entonces vamos a dar en esta casilla y nos va a decir qué vas a permitir en las celdas seleccionadas. Para nuestro caso ejemplo, es una lista. Damos clic aquí y automáticamente me habilita estas dos cosas, omitir blancos y celda con lista desplegable. Estamos de acuerdo en que así debe de ser, ¿sí? Por default como no lo da. Y ahora nos dice, ok, ¿dónde es el origen de tu lista? Recuerden, ya estamos hablando de una lista. ¿Dónde está el origen? De dónde yo, Excel, voy a tomar mi base para proporcionarte una lista desplegable. Ok, le damos a esta flechita y nos va a minimizar el cuadro. ¿Para qué? Para que nos permite visualizar la tabla completa. Pero recuerden, nuestra lista no está en esta hoja base de datos. La creamos en una hoja aparte. Me voy a la hoja en donde yo ya creé la lista y selecciono los elementos que yo quiero que se muestren en mi lista. Es decir, tomo desde deporte hasta química. El encabezado nada más me sirve para guiarme, para saber de qué estoy hablando, pero no lo tomo porque no es una opción, simplemente es un encabezado. Se fijan al momento de que selecciono, me dice igual a elementos de la lista y me da el rango de datos de esta celda. Vuelvo a bajar aquí, ahora sí, ya veo la tabla nuevamente completa y le digo aceptar. Al momento que hago yo esta parte de aceptar, se fijan que mi celda cambió, tiene otro icono similar a este, que indica que tenemos una lista desplegable. ¿Qué voy a hacer? Cuando me posiciono sobre esa celda que está configurada, se fijan que si yo me voy a otro lado, se quita el icono. Al momento de que estoy en esta lista, en esta celda, doy clic aquí y me va a mostrar precisamente la lista que yo ya tenía definida. Y esto me va a evitar que alguien me escriba informática de 20.000 formas distintas, nutrición, psicología, química, deporte, cualquiera de las licenciaturas. Y esto me va a controlar que yo elija exactamente el valor que quiero y me va a respetar la integridad de mis datos, haciendo una forma uniformemente todos los valores. Paso a la siguiente y hace lo mismo. Yo puedo elegir, eso sí, si este alumno no es de informática, tal vez es de nutrición. Selecciono nutrición. El siguiente alumno puede ser psicología. Y así con cada uno. Por eso seleccionamos los datos. Primero le dijimos en dónde queremos que nos diera esa lista desplegable. Todas las celdas que nosotros elegimos en un inicio nos están dando esa lista. Hasta la última. Informática. ¿Va? Y así lo podemos aplicar a cualquiera de los datos que tenemos que se repitan. Ojo, en los nombres no puede ser válido porque hay muchísima variedad hasta en la misma escritura. Una persona que se llame igual que otra puede escribir su nombre de una forma distinta con una I latina o una Y y eso ya cambia.
Aquí las listas desplegables nos sirven para elementos que nos vamos a topar muy frecuentemente, repetitivos, ya sea la licenciatura, el plantel, el semestre, incluso el promedio. Pudiéramos elegir si solamente tengo una escala base 10 y no tengo puntos decimales, pues 10 números del 0 al 10. O también dos datos, sexo masculino o femenino. ¿Sí? Son datos que ya podemos nosotros en algún punto tener definidos y que no van a variar. Para eso sirven las listas desplegables. Y estamos ligando de otra hoja hacia nuestra hoja base de datos. Gracias, hasta luego.